falta una conciencia social de la importancia que tiene el teatro uruguayo en este momento y de la enorme vitalidad que tiene la escena uruguaya. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un encuentro para resistirnos a la nada verdaderamente excepcional. Aparte de ser amigo, es un actor central en la cultura uruguaya, que se lo robamos a Argentina, y siendo una persona que nunca pisó las tablas, probablemente es la persona que más ha hecho por el Teatro Nacional en las últimas décadas. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a José Miguel Onaindia. Bienvenido, José Miguel. Muchísimas gracias, Bernardo, por esta presentación tan afectuosa. Todo lo que dije lo puedo firmar. De hecho, ya lo firmé. Bueno, muchísimas gracias. Qué añito que tenemos este año. Un año importantísimo para el teatro uruguayo, un despertar digamos, a la nueva posibilidad de recorrer el mundo y de abrir las salas sin restricciones de aforos, y que realmente ha demostrado la fortaleza y el músculo que tuvo el teatro uruguayo para pasar esa pandemia que lo tuvo. Sí, se han estrenado muchas obras que se empezaron a ensayar en 2019. Sí. Bueno, en realidad casi todos eran planes de estreno o algunas que se llegaron a hacer alguna función en el 2019 y que, empezaron. Hay que recordar que tuvimos la suerte de ser el primer país que abrió salas en la región y uno de los primeros en el mundo, ¿no? O sea que, si bien con aforo muy limitado, pero realmente yo recuerdo cuando Gabriel Calderón estrenó en la Hugo Balso Ana contra la muerte, hicimos un convenio con la Fundación Santiago Amil de Chile y fue la primera obra de autor latinoamericano que se había estrenado y se pasó en un streaming para toda Latinoamérica que tuvo muchas visualizaciones. Todavía la gente no estaba tan acostumbrada a ver teatro por estas vías sucedáneas, pero fue un gran impacto y fuimos nosotros los que pudimos... Lo cual me lleva a una de mis quejas recurrentes: qué mal registrado está el teatro uruguayo. Sí. Creo que sí, que está mal registrado, y yo creo que además falta una conciencia social de la importancia que tiene el teatro uruguayo en este momento y de la enorme vitalidad que tiene la escena uruguaya. Es que si la gente supiera lo que valoran a nuestros teatristas en el extranjero, entendería que de repente pagar 300, 400 pesos por hacer una entrada de teatro es un chiste, ¿sí? Y que de repente puede ver a la propia Marianela Morena o a los Gabriel Calderón ahí mismo. Sí. Que son dramaturgos y directores, en el caso de Sergio Blanco, tú nombraste Marianela, Gabriel y Sergio Blanco, son 3 de los 10 dramaturgos que en este momento circulan internacionales, que tienen mayor circulación internacional. Bueno, ¿no? Siendo que aparte Sergio es un primer estrella mundial, punto. Sí. Independientemente de Uruguay, independientemente de todo. Por supuesto, sí. Pero digamos, hay 3 uruguayos que tienen una presencia y comparten carteleras en teatros europeos con los grandes creadores en este momento de Europa y de América. Y por otro lado, si volvemos a lo local, la cantidad de espectáculos que ofrece Montevideo y la asistencia de público a esos espectáculos es muy alta. Claro. Porque es una ciudad con personación pequeña respecto de las capitales de la zona. No llega a 2 millones de personas. Y que tiene una concurrencia de público muy fuerte. O sea, 400 personas en una sala de Montevideo equivalen a 5.200 en Buenos Aires, que no hay ningún teatro que albergue en una función de 5.200 personas. O 3.000 y pico en Santiago de Chile. No es el Madison Square Garden y esos que aforos tienen en Nueva York, pero...
Sí, pero realmente, pero las capitales europeas normalmente tienen un fenómeno también de circulación internacional. Hay mucha gente que viaja a Nueva York para ver los espectáculos de Obviamente, Broadway, claro, entonces sí. no es tanto el público local, sino el público que pasa masivamente o visita. Lo mismo pasa con París, Londres, está pasando en este momento con Madrid, que se ha convertido en una gran capital también de las artes escénicas europeas. Pero tienen un fenómeno diferente porque bueno, hay un grupo de turistas muy grande que asiste. En cambio, aquí que también tenemos turismo, pero creo que, por ejemplo, el turismo cultural para que los países vecinos, tanto interno como externo, fundado en la cartelera teatral, es algo que debe explotarse. Porque realmente, por otra parte, además en Montevideo, la escena montevideana no se parece a la escena porteña, ni se parece a la escena chilena, tiene muchas singularidades. Tiene un Tiene una rasgo propio. personalidad propia, Claro. una forma de producción propia, un lenguaje propio. Los actores tienen una formación también que caracteriza y que diferencia el modo de actuación respecto de los países vecinos. Sí, decía Gabriel Calderón el otro día en un postfunción en Constante, Sí. la última obra que estrenó la Comedia Nacional, que es muy raro encontrar una comunidad teatral donde el teatro independiente tenga tantas obras encima a cada actor. Sí, sí. Porque en otros países de repente un actor hace en su carrera 20 obras Sí. y acá un actor de la comedia hace 100. Sí, porque hacen 6 o 7 o 9 títulos por año y además pequeñas intervenciones. Que o quizás eso es recitales. demasiado, ¿no? Sí, sí. Porque las temporadas cortas van en contra del propio esfuerzo, ¿no? Sí. Y no favorecen tampoco, yo creo que digamos, las temporadas cortas y la gran flexibilidad que tienen las carteleras no generan, me parece que no generan una audiencia. ¿No? O sea, porque la gente puede no estar, digamos, no llegar el comentario, el famoso boca a boca, que en el teatro No, el es trabajo del muy crítico. importante, y la posibilidad, o sea, si la obra está 3, 4 o 6 meses en cartel, bueno, en la vida de una persona que el teatro no ocupa un lugar esencial, bueno, hay más posibilidades de ver la obra, de que le llegue un comentario y de que tenga la posibilidad de acceder. Entonces me parece que eso es una discusión interesante y digamos, un posible acuerdo entre todo el sector teatral que involucre a los diferentes actores estatales y al sector de teatro empresarial e independiente y ver cómo podemos mejorar para tener un público más fidelizado, ¿no? Porque creo que un poco lo que pasa con este sistema es que las obras llevan al grupo o al núcleo de gente que está relacionada con los artistas, con la estética, con el grupo. Sí, como que cada grupo, ¿no?, tiene su público. Pero no se abre popularmente. Entonces me parece que si pensamos en fidelizar audiencias ya sea a través de las salas o ya sea a través de las compañías, esto puede hacer que haya una apropiación popular del fenómeno, ¿no? A mí me parece que la gente, aunque no le guste el fútbol, sabe que el fútbol es una actividad importante y enriquecedora para el Uruguay. El teatro, que es una actividad y enriquecedora y con muchos valores simbólicos y que le da una gran identidad al país en el exterior, no tiene la misma apropiación. Y me parece que ahí es algo que entre los gestores públicos y privados, los periodistas, los comunicadores, los propios artistas, es un trabajo que tenemos que realizar. Sí, es una cosa que se declara el lugar a donde nos han mandado los periodistas culturales, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en la revista Dossier, que es 100% cultural. Maravillosa revista. Pero sí, maravillosa publicación. uno mira el espectro de medios y el lugar en horarios o en espacio que tiene el periodismo cultural es poco, ¿no? Es muy poco. O sea, es un fenómeno... Jaime Clara, Valeria Tanco. Es un fenómeno que lamentablemente caracteriza a la región. No sucede igual, si bien ha disminuido mucho en el periodismo cultural europeo, siguen los medios y sobre todo los grandes medios teniendo mayores suplementos culturales, pero sí, analizamos y si hacemos cortes en los que eran los grandes diarios latinoamericanos hasta
la última década del siglo pasado y hoy había un cambio fundamental. O sea, diarios como El País de Uruguay o La Nación de Argentina que no tienen que fueron centrales en la, El en Viejo la el Día. formación. Sí, El Viejo el Día. El Viejo el Día. O sea, fueron, digamos, medios de prensa masivos que formaban y generaban hasta un canon estético, ¿no? O sea, que tenían esa posibilidad y todo el mundo esperaba las críticas de Homero. Bueno, que hubo un homenaje el otro día, todos estudiamos, aunque yo no, digamos, para los que nos gustaba el cine, las críticas de Alsina eran fundamentales para ir a ver una película. Alsina y Martínez Carril era antes del cine. Sí, eran antes del cine. Sí. Además estaban totalmente apropiados, o sea, los comentarios impactaban en toda. Había gente la que región. iba a la salida del diario a esperar una especie de sobreimpreso que se hacía con un adelanto de las críticas. Sí. Iban después del cine a ver esas críticas. Pero bueno, ese valor de la cultura se ha perdido. Sí, ha cambiado. Tú has trabajado desde diversos ámbitos, has sido el director del Instituto de Artes Escénicas, has sido directivo del Sodre, del Solís, pero ahora estás en un puesto, no podría repetir el cargo, pero estás trabajando en algo que siempre hiciste, que es internacionalizar nuestro teatro. Internacionalización, sí, es una política de la actual administración, de la intendenta Cose y de la directora de Cultura, Valdía, y yo trabajo específicamente en promoción cultural con Débora Quirin, colega tuya. Sí, por supuesto. Muy querida, aparte. Y bueno, hay digamos, una decisión de promover desde Montevideo la internacionalización de nuestros artistas, de los elencos y colaborar, no exactamente del mismo modo en que lo hace el INAE, sino digamos, con nuestros instrumentos y nuestras armas, apoyar al sector independiente y fundamentalmente a los elencos para que tengan una visualización y una posibilidad de circulación, porque creemos también que en la medida en que circulen los elencos se apoya también la circulación, o sea, se abre una ventana o se ilumina una cámara para que se advierta en el extranjero la potencia que tiene el teatro uruguayo. Claro, que aparte hay que tener en cuenta una cosa, y es que en un mundo ideal los artistas deberían vivir de su arte. Y la gente en Uruguay tiene esa idea de que el teatrista tiene que ser una especie de filántropo. Y esas salidas al exterior las representan los elencos que ensayan poniendo de su dinero, de su tiempo, después del trabajo, la posibilidad también de tener ingresos. La cultura es dinero también. Por supuesto. No, y además se profesionaliza en la medida en que los artistas puedan vivir de su arte y no de actividades sustitutivas, y que no el arte pase a ser sustitutivo, ¿no? O sea, yo creo que a veces cuando se discute qué es la profesionalización, y bueno, la profesionalización en un punto es poder tener como actividad principal y como actividad principal para poder asumir la manutención. Que tu medio y tu modo de vida sean el mismo. Que tu medio y tu modo, exactamente. Eso creo que es importantísimo y por eso creo que es muy importante esa profesionalización y la circulación internacional ayuda a esa profesionalización porque genera ingresos para los artistas uruguayos en el exterior, ingresos que luego se gastan en Uruguay, claro. O sea que es una riqueza muy importante. O sea, las artes escénicas, si nos ponemos desde el punto de vista técnico, no son una industria cultural, pero sí son una actividad económica. Es una actividad que genera riqueza material, ¿no? Porque hay muchos, o sea, la realización de un espectáculo teatral da empleo directo de calidad a los que trabajan en forma directa en la obra, pero después movilizan. O sea, un teatro repleto significa mayor ingresos para los medios de transporte, para los restaurantes, los comercios de la zona. Para los comercios de la zona, empleo de personas para que hagan la escenografía, para que cosan el vestuario. Sí, todos los técnicos, música,
todos. Digamos, realmente tiene un impacto y una generación. Es una de las actividades culturales tienen en este momento, dentro de las actividades económicas, una particularidad que es la posibilidad de generar mayor cantidad de empleos indirectos. O sea, mucho más que la industria del software o que otras industrias que mueven mayor capital, pero que generan mucho menos empleo. Claro, quizás como el turismo, ¿no? Sí, es algo similar al turismo. Que aparte son simbióticas, ¿verdad? Porque el turista viene y va a querer hacer algo de noche. Exacto. O sea, Por eso, y además el turista viene y los puntos, digamos, bueno, el Teatro Solís es un punto neurálgico de la historia claro, de Uruguay. por supuesto. ¿No? Entonces, 160 años tiene, ¿cuántos años 4 o 5, tiene 160, ¿no? Sí, Desde sí. 1856, es el teatro más antiguo de la región. Pero además aunque la gente no le guste o no sea espectadora de teatro, lo va a ver porque es un símbolo histórico, como uno viaja a París y ve la ópera de París. Claro, pero hay algo que empezó a pasar cuando tú estabas en el Solís, y es que tú no tenés que ir al Solís a ver El avaro de Molière. Podés ir a ver Espuntón y Mendaro, se ha podido ver Agarrate Catalina, se ha podido ver montones de espectáculos que también son parte de la cultura y que se benefician de la estructura del Solís. Sí, sí. Entre otras cosas, una acústica como pocos teatros. Exacto. Y bueno, y después se hizo... Yo estoy muy contento porque sin haberlo pensado de esa manera, o sea, sin tener la conciencia cuando se programó que esas obras iban a tener tanta repercusión, durante mi gestión en el Teatro Solís se estrenaron creo que 3 de las obras uruguayas de mayor repercusión internacional, que fue en Tebastlán en el 2013. Uy, sí, claro. No daré hijos Zabala de la- Muñiz, ¿verdad? ¿Qué? En la Zabala Muñiz. En la Zabala. El primero se hizo en la Zabala, después ya se hizo un gran homenaje unos años cuando cumplió un aniversario en la Sala Grande. Que fue quizás la primera mega obra de Sergio Blanco. Sí, fue la primera y creo que el gran posicionamiento internacional, una obra traducida. Se ganó el Award East of London, traducida a todos los idiomas. Que tuvo puestas en España. En Grecia. En Grecia. ¿Sabes lo que es ser estrenado en Grecia para un autor español, uruguayo? Sí, con una presentación de libro. Y después eso fue en el 2013, después en el 2014 se estrenó No daré hijos de versos de Marianela Morena, que también tuvo una gran repercusión Bellísima obra. internacional. Y la que llamamos Cascos Azules de Santiago Sanguinetti, que se llama Sobre la teoría de la revolución, de retorno aplicada a la Revolución del Caribe. Aplicada a la Revolución del Caribe, exactamente, obra con la que ya tuvimos que interrumpir la temporada. Donde actuaba Gabriel Calderón. Actuaba Gabriel, sí, Rogelio Gracia, Alfonso Tort y Guillermo Villarruí. Y tuvimos que interrumpir, pues, tenía planificado una cantidad de funciones en la Zabala y ahí surgió una invitación del Teatro Cervantes de Buenos Aires. En realidad el teatro es en Buenos Aires, pero es el único teatro nacional que tiene la Argentina. Y hicieron una función en la sala principal o 2 funciones en un ciclo de teatro iberoamericano. Así que tuvimos que levantar un fin de semana, viajar a Buenos Aires con la obra, pero fue una obra de gran repercusión. Y bueno, por suerte era fácil de levantar, porque si hubieran tenido que hacer eso con el Galilei de Coco Rivero. Sí, no, claro. Pero creo que... y hay un camino, creo que para todos. Hay mucha gente que sale al exterior también. Eso me gustaría conversarlo. Vos lo sabés, pero transmitirlo al público. Porque nosotros nombramos a 3 o 4 dramaturgos y directores de escena, pero son muchos más los que salen. Pero nacido en el teatro, Cristian Sajía está triunfando en Hollywood. Sí, por supuesto. En el cine de Hollywood, quiero decir. Sí. O hacen series para Netflix. Alfonso Tort está en El Reino. Se grabó una hora sobre un cuento de Hernán Casiari. Estaba Fernando Amaral, Rogelio Gracia, Exacto. Rafael Spregelwood, de argentino, pero bueno, estamos diciendo quizás una figura del tamaño de la de Sergio Blanco, ¿no? Exacto, sí. Rafael también vino al Uruguay porque hicimos... El 9. El 9 es una película extraordinaria, Sí. Una película, pero bueno, la participación argentina está en la figura de Rafael, es una película nada menos, ¿no? uruguaya, ¿no? Pero también Rafael Spregelburg vino al Solís y tuvo porque organicé en el 2014 una temporada de teatro iberoamericano
que se inauguró con una obra de Rafael Lúcido, pero compuesta española. Y Rafael no había podido verla en España. Entonces, la última función fue en Montevideo, ¿no? Después de una larga, tuvo una obra excelente, una apuesta excelente, y hubo un diálogo después en el escenario. Vino Rafael, que estaba rodando una película, vino solamente para ver la función, y tuvo un diálogo con el elenco y con Mariana Perkovich, que en ese momento dirigía Alemán, en la Que aparte sala Mariana principal. Perkovich fue la que introdujo en Uruguay a todos los autores del Garajají. Sí, claro, a Tantanian. Juego de Damas creo que era el Crueles, primer, todo eso. sí, Fue sí, ella sí, la sí, que sí. trajo el conocimiento de Bueno, esa gente. Mariana también es una gran figura con una gran repercusión internacional, ¿no? De la generación, fue un poco la supuesto. pionera de todo ese grupo. Bueno, Gabriel Sí. Calderón reconoce que su vocación nace cuando ve Atentado a Martín Krim, dirigido Sí, sí, por Mariana Perkovich con la Comedia Nacional. Sí, sí, sí. Sí, es una voz de gran renovación que empieza junto con Roberto Suárez. Roberto, en los esa 90, generación, ¿no? Es esa generación que surge más ya en los 90 y que se instalan. Y bueno, y que pues, también han tenido una gran circulación con sus obras, con su dramaturgia. Coco Rivero, quizás Sí, en esa sí, generación. sí, también. Pero hay mucha cantidad de Jimena Márquez, ha salido mucho en los últimos años, Es verdad. con diversas obras. Lo que pasa es que Jimena Márquez es un todoterreno, ¿verdad? Está en todas las categorías de carnaval. Sí. Como actriz, como guionista y a veces como directora también. Es directora de teatro, es dramaturga. Sí, sí. Y lo último que hizo el desmontaje es algo fabuloso. Fabuloso. Decí que no podemos decir nada. Sí, sí, pero es una... Es una obra con un pacto de silencio. Para los críticos eso es maravilloso. Exactamente, sí, sí, sí. Así que bueno, hay una... y después, bueno, en el mundo de la coreografía y del teatro de objetos, digamos, realmente la concentración de talento que hay en Uruguay... Bueno, la compañía Romanelli, Claro, es bueno, un lujo la tenerla compañía es acá, un ¿no? lujo. También hacen temporadas por todo el mundo y bueno, es un gran aporte que se hace a la cultura uruguaya y a la presencia del Uruguay, ¿no? Porque también hay algo, cuando sale una compañía del Uruguay y se instala en una ciudad extranjera, siempre está representando, aunque no vaya en misión oficial, aunque no vaya con apoyo del Estado, ya sea el Estado del central o del gobierno departamental, están representando al Uruguay. Son voces que representan a la cultura del país y que le dan muchísimo prestigio. O sea que el valor que le dan nuestros artistas, en este caso nuestros artistas... Pero es que en el mundo escénicos, cultural, hoy en día, decir Sergio Blanco, es decir Luis Suárez. Sí, 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 sí. Este, Tenemos... sí, Sergio me odiaría por decir esto. Claro, porque a él le gusta más Diego Forlán. Pero... Claro. Pero sí, por supuesto, es un escritor y un intelectual y un creador que tiene un sello personal también son creadores que tienen un pensamiento sobre el teatro. ¿Sabes que se nos terminó el primer bloque, José Miguel? Bueno, perfecto. Enseguida volvemos. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
Seguimos resistiéndonos a la nada con José Miguel Onaindia. José Miguel, bueno, ahora fuera del aire estábamos hablando del FIBA, ese teatro en Buenos Aires, Sí. que ahora le salió una competencia, Santiago Mil, Manizales, pero que durante mucho tiempo fue el uno indiscutido en el teatro acá. Pero tú, sobre todo cuando estuviste en el INAE, bien digo, potenciaste mucho el Festival Internacional. Sí. Habían venido obras internacionales de un nivel fuerte. Sí, sí. Bueno, la idea mía cuando me ofrecieron hacerme cargo del FIDAE, que bueno, estuve a cargo de 3 ediciones, de las 6 que hubo hasta el momento, fue precisamente tratar de buscarle un concepto que lo diferenciara y que no lo pusiera en competencia con el FIBA y con Santiago de Mil, que son los festivales de mayor envergadura. Entonces, ahí decidí que fuera una programación eminentemente iberoamericana. Primero, esa como una diferenciación. Siempre hubo un país invitado y alguna programación fuera de zona, pero fundamentalmente era una programación iberoamericana y tuvimos grandes presencias en los 3 festivales de creadores de este segmento y también de los países europeos que fueron invitados, Gran Bretaña en el 2015, Italia en el 2017 y Francia en el 2019. Vino la compañía Shakespeare a hacer mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces en el Sodre, ese fue en el primer año. Después en el 2017 vino una compañía italiana, Ricci Forte, que es una compañía, no sé si te debes acordar Sí, por supuesto. Still Life. Y luego Pomerá, que fue la gran figura de Francia con su versión de Caperucita Roja en el 2019. Pero en el 2019 tuvimos a Tiago Rodríguez, el portugués que dirige hoy el Festival de Aviñón. Tuvimos a Miguel del Arco, que es uno de los directores más destacados de la escena europea, Pomerá de Francia, Manuela Infante de Chile. De Argentina vino María Marul, que son 2 hermanas que crean y que son nuevas voces. ¿Marul dijiste? Marul. ¿Es algo de Kirka y Gonzalo? Sí, deben ser primos. Son dos dos directores. Son dos hermanas. Sí, los conozco. Sí, obvio. Y lo decía para la gente porque Gonzalo no es muy conocido en Uruguay. Después hubo una performance de Emilio García Huevi, que es uno de los grandes creadores que hicimos, que se pudo hacer solamente en el marco de un festival. Y después lo que introduje también fue que el festival fuera un coproductor o el promotor de coproducciones, ¿no? Entonces, en ese formato pudimos hacer una coproducción con el Teatro La Abadía de Madrid, con una obra de Santiago Loza, argentino, Nacido para verte sonreír, que se presentó en el 2017. Preciosa, en la Hugo Balso, ¿no? Sí, en la Hugo Balso, sí. Con Isabel Ordaz, que es una de las grandes actrices españolas. Yo digo preciosa, pero una obra intensa mismo. Muy intensa. Y ahí, bueno, y se producen estas cuestiones que producen los festivales, que son muy buenos para enriquecer la escena. En el caso de Nacido para verte sonreír, bueno, se interesó Nidia Telles en la pieza y luego hubo una versión que se estrenó en el Teatro La Alianza. En el primer año trajimos otra pieza de Miguel del Arco, El juicio de una zorra, que también tuvo una producción uruguaya que dirigió Gerardo Vejeres con Susana Groisman. Y también... Esa fue en el 2019. Eso fue en el 2015, en el primer festival que dirigí. Y luego, en ese mismo festival traje de Buenos Aires, Mi hijo camina apenas un poco más lento. Sí. Que después le hizo Vejeres, sí, con 2 alineaciones incluso. Exactamente, sí. Que también pasó, o sea, como de repente que un festival internacional presente un autor, un dramaturgo, hace que aparte se presentó en esa sala preciosa que era Tractatus, que la hemos perdido por la pandemia. Sí, sí, que la perdimos y realmente era un lugar ideal. Porque es un teatro de cercanía, ¿no? Sí, sí. Un teatro de cercanía, la propuesta... También fue muy interesante la propuesta de Cacase, que fue el director que la hizo en Buenos Aires, fue muy distinta a la que hizo, a la que tuvo Gerardo, que lo montó de otra, que tuvo una lectura, una visión escénica de la obra muy diferente. Y creo que, bueno, esto es una sinergia importante. En el 2019 hicimos una... Gerardo Vejeres, que lo perdimos por Barcelona. Por Barcelona, exactamente. Estuve con él ahora cuando estuvimos en la reunión de ópera latinoamericana. Y
Inauguramos el festival en el Galpón con una coproducción que hizo el FIDAE con el Festival de Mérida, una versión de Pericles de Shakespeare que dirigió, hecha por Hernán Genet, con un grupo de actores españoles, Pericles, todos Príncipe de Tiro. de primerísimo nivel actoral y de gran popularidad en España. Así que creo que el festival ¿Vos te vas fue a acordar? también Había una obra que le hacía un actor español con su esposa sobre Benedetti. Sí, Sergio Peris Mencheta. Ese, primero. Sí, Sergio Peris Mencheta y Marta Lasso. Hacía un trabajo, hablaba como un uruguayo. Como un uruguayo, sí, sí, sí. Bueno, Peris Mencheta hoy es como, te diría, primero que es uno de los directores más afamados y es el actor español que está instalado en Hollywood como Javier Bardem, está filmando, Sí, sí, sí. lo podés encontrar en todo. Bueno, y Sergio estuvo acá, había ya estrenado, quiso estrenar... También tremendo galán, ¿no? Sí, quiso estrenar en Paso de los Toros, o sea que yo lo fui a esperar al aeropuerto y de allí vino, digamos, una van que lo llevó, estrenaron en Paso de los Toros y luego hizo 2 funciones en el Galpón. Y bueno, es también una figura importantísima, ahora acaba de estrenar 2 textos de Stefano Massini, el dramaturgo. Una cosa que comento para la gente, en esa obra al público le daban antifaces negros para no ver la obra. Para no ver, exacto. Porque la obra, ¿te acordás que Era un programa de radio. rememoraba los programas de Germán radio Araujo, que claro, hacía sí. Mario Benedetti. Y entonces yo seguí la... Quiero decir, él se inspiró en Germán Araujo para componer el personaje. Sí. Yo fui buena, obediente y la vi con los antifaces. Yo miraba un poco. Pero bueno, era un trabajo fundamentalmente basado en la voz y en la música, ¿no? Sí, que era la esposa de él, también precioso trabajo. Sí, sí, precioso. Los dos realmente me alegro que lo recuerdes porque fue una pequeña. En ese festival tuvimos otro homenaje, hubo un pequeño segmento de homenaje a Mario Benedetti porque trajimos una obra de teatro de objetos que se basaba en La Noche de los Feos de Mario. Se llamaba Feos y un trabajo de una compañía de teatro de objetos chilena, de Alex Kuppenheim, una gran creadora, y eso estuvo en la Sala Balso y fue realmente uno de los espectáculos de mayor impacto en ese festival. Y luego hicimos una maratón de lectura de La Tregua en la Fundación Mario Benedetti, que bueno, invitamos a actores, literatos, músicos, etcétera, a leer La Tregua y se hizo toda una jornada de cosa lectura. Que estaría bueno que se hiciera más en Uruguay, porque la gente tiene todavía esa idea de que la cultura es algo denso y aburrido. La cultura es algo, primero, placentero a más no poder, y segundo, puede ser absolutamente divertido, pensemos en Lelutier, pero no necesariamente, y dentro del FIDAE, yo recuerdo 3 obras que uno reía hasta morir. Brecht, de Mendilarzu. Sí, de Mendilarzu y Jacob. Y Jacob, ahí Walter está. Jacob, sí. Uno lloraba de la risa. Extraordinaria obra. Sí. La de Ciro Sorsoli, sobre Ibsen, que no me acuerdo cómo se llamaba. Porque hacían de Estado de ira. Estado de ira, porque la obra era... Eso fue anterior. Fue un FIDAE anterior. Sí, una compañía que hacía Hedda Gabler. Que hacía Hedda Gabler. Con Paola Barrientos, que fue el gran surgimiento de Paola Barrientos a la consagración actoral. Y después Dínamo de Timbre 4. Timbre 4, exactamente. Sí, que era una obra que de repente estaban todos los personajes y hay uno que se escurría por atrás. Sí, en el último festival vino Claudio Tolcachir como actor, que creo que lo vimos en la misma función, con una obra de Alfredo Sansol. Sí, claro. Que se llamaba La Calma Mágica, que era una obra que también la gente se divirtió, era una gran comedia. Y bueno, después también hubo paso de grandes coreógrafos, ¿no? Estuvo Pablo Rottenberg en el primer festival con la Wagner, que fue una obra que se convirtió en una obra de culto. Claro, porque aparte el festival no es de teatro, es de artes escénicas. Es de artes escénicas, sí, sí. La programación de teatro es la que ha tenido mayor cantidad de programación, pero la danza contemporánea fundamentalmente, porque danza clásica con las temporadas del Ballet del Sodre no hace falta, además, bueno, tiene otros costos también de movilizar una gran compañía, aunque en el último festival hicimos en coordinación con el Sodre la presentación de la compañía de Deborah Kolker, que también fue un gran espectáculo. Incluso el tener el Sodre hoy permite tener cosas que el Solís no puede sustentar.
Sí, porque son escenarios diferentes para determinados espectáculos. Sí. Lo que tiene interesante en esa sinergia es que son salas complementarias y no salas competitivas. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Es muy interesante y además están a tan poca distancia que también eso es lo que te iba a decir, son como del mismo circuito. Como del mismo circuito. Y a mí me asombra, yo siempre lo digo, que a veces sucede que está el Ballet de Sodre con casi 2.000 personas en escena y cualquier otro espectáculo en la sala principal del Solís, más la Zabala Muniz, y vos tenés 5.000 personas en muy pocas cuadras más la Verdi, viendo teatro en una ciudad que es muchísimo público. O sea, creo que esto tenemos, o sea, por supuesto que todos deseamos que haya mucha más gente que incorpore a sus hábitos el ir al teatro y el ver espectáculos públicos, pero hay una base importante sobre la cual hay que trabajar. Claro. Se nos fue el segundo bloque, José Miguel, te voy a pedir un segundito, pero vamos a hablar de la Comedia Nacional a la vuelta. Bueno, cómo no, fantástico. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada y disfrutando con José Miguel Onaindia. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, Asia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos resistiéndonos a la nada con José Miguel Onaindia. José Miguel, es imprescindible, para mí al menos, comentar esta experiencia nueva que tuviste. Tú recién volvés de España, de viajar con Constante, la última apuesta de la comedia. Exactamente. Y sé que fue fuerte lo que pasó. Bueno, sí, realmente fue una experiencia muy, muy importante que cuando Gabriel asumió la dirección, ya sabíamos que estaba en la invitación del Festival de Almagro para participar. Él se entera al asumir. No, bueno, ya se lo había... Sí, más o menos. Se sabía, ya Mario Ferreira, por supuesto, tenía... el director anterior sabía de esta invitación y de la voluntad, por otro lado, política de que la comedia estuviera presente representando a Montevideo en Almagro. Vamos a aclarar que es el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Es el Festival de Teatro Clásico, es el festival dedicado al siglo de oro español en español, no español. Sí, en español. Hecho en España, sino que el director actual, Nacho García, que no era así, lo aclaro porque... Nada de manos de mancha o cosas por el estilo. Exacto, pero lo dedicó solamente al barroco español, porque en ediciones anteriores era barroco, entonces podía haber Shakespeare o Marivaux o Molière, pero esto lo centró en el barroco español con una fuerte ampliación al barroco latinoamericano. Uruguay, bueno, no tiene barroco latinoamericano, como no lo tiene claro. Sudamérica, no lo tiene Argentina, Chile, pero sí tenemos una gran influencia del teatro del siglo de oro a través de todos los españoles que recibimos, que cuando
no podían trabajar en sus países, como el caso de Margarita Xirgu, claro. y de Pepe Struch. Entonces, en base a esa relación tan estrecha del teatro uruguayo con el teatro español, se montó esta invitación y Gabriel tomó esta decisión en primer lugar, de ir con un estreno, porque el espectáculo solamente tuvo 2 funciones privadas, de ajuste, de ajuste, pero el estreno internacional fue en Almagro, que fue un estreno muy emotivo, porque primero estaba en un espacio maravilloso, el Espacio Áurea, que es una ex iglesia que se convirtió en escenario, en ese pequeñísimo pueblo de Almagro, que es un pueblo en La Mancha, con casas del siglo XVI, donde está el primer corral de comedias europeo. Y yo vi las fotos que mandaban y era una belleza. El lugar entonces acondicionaron esa ex iglesia, esa iglesia original en un espacio escénico, y allí transcurrió, pero además del espacio, que era realmente muy impactante, el público que asistió, porque este estreno de la Comedia Nacional hizo que fueran, o sea, despertó tanto interés que estaban presentes en la sala y en la representación las figuras más prominentes del teatro español contemporáneo, como Luis Pascual, que la noche anterior había recibido el Premio Corral de Comedias y que es uno de los grandes creadores europeos, fue director de la Bienal de Venecia, por ejemplo, del Teatro Odeón de París. Luis Omar, actual director del Centro Hay que decir que en los años anteriores Gabriel Calderón había tenido un éxito impresionante con Historia de un jabalí. Exactamente. Pero se generó, y había un grupo de grandes actores españoles que además habían hecho hacía muy poco una versión mucho más clásica del Príncipe Constante de Calderón, sobre la cual se basa. Claro, porque aparte Gabriel Calderón hizo lo que hace siempre. Si dijo Calderón de la Barca, no, Calderón, sí. Gabriel Calderón, Guillermo Calderón y Calderón de la Barca. Y lo que hizo fue Gabriel Calderón y no Calderón de la Barca. Bueno, yo creo que de Guillermo hay bastantes rastros, ¿no? Sobre todo. No, sí los hay, pero no era teatro clásico, era teatro súper moderno. No, pero esa es un poco digamos, como una falsa idea. ¿Qué es hacer teatro clásico? Todo lo que sucede en un escenario contemporáneo es contemporáneo. Por más que una compañía pretenda hacer una apuesta eso lo dice algo de Ricardo, justamente. La historia de un jabalí dicen eso exactamente. Todo lo que sucede en un escenario lo podés hacer con un estilo más anticuado, tratando de rememorar, pero aunque veas los pocos registros que hay visuales del teatro, nunca vas a poder hacerlo de la misma manera. No, pero hay ciertos códigos. Hay códigos que sí, de representación. Pero digamos que el Festival de Teatro Clásico en general lo que presenta son puestas contemporáneas y muy intervenidas, porque si tuviéramos que hacer cualquier obra de Calderón o de Lope o incluso de Sor Juana en su versión original, se nos da el público, se nos da el público, porque son muchas escenas, porque teníamos que tener 27 actores en escena. Y además preparados para ese teatro. Y un público que estuviera dispuesto a estar 5 horas en el teatro, como estaban en el Corral de Comedias, porque bueno, era prácticamente el único entretenimiento, no sonaban teléfonos en las casas, había que ir al teatro y ahí se comía, era todo había intervalos y entremeses, ¿no? Que eran los números musicales o las pequeñas piezas de danza que se armaban para entre acto y acto. Entonces, pero Gabriel tomó esta decisión de convocar a Guillermo Calderón. Esto era un proyecto que ellos venían trabajando desde que los dos cursaron en la Royal Court de Londres, un seminario juntos, y que después en algún momento, cuando yo estaba en el INAE y con Carmen Romero, la directora de Santiago Amil, habíamos pensado de armar un espectáculo donde hubiera un Calderón por 3. Finalmente se dio esta circunstancia y este Calderón de la Barca, con dramaturgia de Guillermo y Gabriel Calderón y dirección de Gabriel Calderón, llegó con el elenco de la Comedia Nacional, y creo que generó solamente creo que hay que transmitir. El País de España, que es el diario, creo, hoy de mayor tiraje en nuestra lengua,
y que tiene, por supuesto, es un rector de la vida cultural, le publicó una página sobre Constante. Y totalmente laudatoria, además. Totalmente laudatoria. Yo voy a decir algo. Los españoles acaban de descubrir a Jimena Pérez y a Stephanie Neukirch, Sí. que son las dos actrices de la obra, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y además las nombraron, que es algo, yo el otro día lo comentaba en una charla privada, es muy raro que un crítico con nombre y apellido a una actriz extranjera, que no va a ser vista nuevamente con asiduidad por el público. Por eso que las haya nombrado ya destaca con la minuciosidad. Pero además hay algo muy interesante para transmitir, que el crítico no solamente elogió el espectáculo, sino que elogió el sistema de organización de la Comedia Nacional. E incluso hizo una imprecación a las instituciones ¿Para cuándo algo así en España? ¿Para cuándo España no tome ese modelo? Porque la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España es una compañía sin actores fijos, sin elenco estable. Digamos, es un grupo que están destinados a hacer teatro clásico, pero que convocan actores, algunos con cierta asiduidad y otros no tanto, pero que no tienen ese músculo de poder trabajar en conjunto, que es una forma de trabajo, no es la única, pero es una forma de trabajo que permite la producción de determinados espectáculos. Y esto fue algo que no solamente lo destacó Javier Vallejos en El País, sino que también lo destacaron algunas de las figuras del teatro español, como el caso de Luis Pascual, que comentaba antes, ¿no? O sea, la posibilidad o el enorme instrumento que es poder contar con un elenco estable. Y creo que un elenco estable de la calidad que tiene de la Comedia Nacional. Tiene una calidad excepcional y es un gran capital que tiene Montevideo respecto de las demás ciudades, insisto, de la zona, porque no hay compañías de elencos estables. Las argentinas fueron eliminadas durante el gobierno de Menem, ahí se eliminó el... Bueno, ahí está. Sí. Ahí se impuso esa idea de ver la cultura como un gasto. Sí, y no como un valor cultural, un valor social imprescindible. E incluso con esas teorías neoliberales, que algunas estaban, digamos, a las cuales se puede llegar por otros caminos, ¿no? O sea, no solamente por el pensamiento neoliberal, a veces también se llega por algunos otros pensamientos, que de eliminar los elencos estables, de considerarlos que pueden burocratizar el trabajo artístico, y bueno, todo puede ser deformado, ¿no? Pero, o sea, es un camino que puede pasar. Es un camino que puede pasar, pero que puede no pasar, como no sucede en la Comedia Nacional, y que o en el Ballet del Sodre. O en el Ballet del Sodre, o en muchas otras compañías, el Ballet Nacional de París, digamos. Hay disciplinas... O manejándonos en Uruguay, quiero decir. Sí, hay disciplinas que son imposibles de realizar. No puede haber un gran repertorio de música académica si no hay una orquesta estable. Claro. O sea, los músicos no pueden ser contratados como freelance para tocar la sinfonía. O sea, si uno junta 80 músicos que no han tocado juntos para hacer Shostakovich o Mahler, no se logra. Se necesita el elenco estable. Claro, la gente no. Y 80 te quedas de corto. Sí, hay sinfonías y conciertos de 400. 120. Pero quiero decir, hay que coordinar esa cantidad de personas, que esa es la belleza de ver música en vivo. Pero además, esas personas tienen que estar acostumbradas a trabajar juntas, porque se conoce cuál es la habilidad, el efecto del otro, si el otro, digamos, los ritmos. Hay algo que necesita necesariamente, el hecho teatral es un hecho colectivo, más allá de que uno admire o haya singularidades que en el escenario se impongan, es un trabajo que siempre es un trabajo coral, es un trabajo de equipo. Y entonces, esta posibilidad de trabajar de esta manera la Comedia Nacional, digamos, es un ejemplo en la zona. Y no hay, insisto, ningún elenco que tenga esta forma de trabajo. Por lo tanto, no hay un elenco que tenga la posibilidad de generar un repertorio y de presentar un repertorio tan diferente y tan disímil, ¿no? O sea, cuando pensamos que en muy poco tiempo, o sea, entre el año pasado, cuando se abrieron las fronteras, la Comedia Nacional ya salió a Estados Unidos el año pasado, tuvo a su cargo la estrategia para del Festival de construcción de Miami, puentes, con la obra de Jimena Pérez, en homenaje
a Mario Benedetti, fue realmente una gran apuesta en un momento donde había muchas dificultades para el viaje, hacer que la comedia llegara por primera vez en la historia de la comedia a Estados Unidos, porque había hecho giras importantes a Europa, y ahora regresar Almagro en la mejor de las condiciones, realmente. Y después tuvo 2 funciones, fue a un festival en Gran Canarias y cerró Mapas, que es un mercado de artes escénicas que hay en Tenerife, en el cual yo participé como programador, pero pude ver la función con la cual cerró en un teatro lindísimo que hay en Santa Cruz de Tenerife, el Teatro Guimaraes, y fue realmente una ovación. Había más de 100 programadores internacionales y además 600 o 700 personas en sala que ovacionaron y hicieron salir 6 veces a saludar a los actores, y fue realmente un broche de oro para el cierre de este mercado. Claro, porque aparte hay una cosa, ¿no? Que nuestros actores y actrices de la comedia nacional son gente de un perfil bajo, ¿sí? Que en cualquier otro país serían estrellas de rock. Sí, o sea, el tener a gente como, insisto, Stephanie Neukirch o Jimena Pérez actuando en Uruguay es un privilegio. Las 2 bailan, cantan, tiene una voz fuera de serie, un despliegue escénico increíble. No nos olvidemos de nombrar a los 3 actores, ¿no? A Juancho Saraví, que es un actor, y Luis Martínez, que realmente hacen creaciones extraordinarias. Juancho Saraví es más conocido, quizás porque tiene una carrera más fuera de la comedia también, pero por ejemplo Pablo Barrayón y Luis Martínez son actores que llevan muchísimo tiempo en la comedia nacional y son como un secreto demasiado guardado. O sea, Luis Martínez ha estado en Estudio para la Mujer Desnuda y en todas las obras que actuó antes, y no puede ser que sea menos conocido que un jugador de fútbol, pues es un señor actor también. Yo empecé por las actrices porque la obra es una tarea que tenemos pendiente estructura, todos los que estamos en el sector cultural, hacer que la gente valore, se apropie y se enorgullezca de tener la calidad de teatro y tener una compañía y un elenco estable como la Comedia Nacional, que realmente es un gran orgullo para la ciudad de Montevideo. Y que además ahora no solamente se abrió a coproducir con el Teatro Independiente, sino que Esperando la Carroza, la gran esperada este año, se estrena en San José. Exacto, sí. Va a ser una gira primero por el interior y también es con actores invitados, pero también tenemos, este año la comedia cumple 75 años, ¿no? Que en nuestros países es mucho, mantener una institución durante los avatares históricos. Ahora, el secreto que están teniendo respecto de lo que va a pasar con esta obra es increíble, ¿no? Yo tuve que utilizar todos mis contactos para saber 3 cosas. Y el elenco es impresionante. Ya solo que dirija Jimena Márquez ya va a dar un tono ideal, porque Jimena Márquez, sobre todo por su experiencia en carnaval, conoce esos ritmos que requiere esta obra y además se va a divorciar de la película, porque la tentación de hacer la película en teatro es grande. Es grande, sí. Siempre un film marca mucho, pero bueno, los lenguajes son muy diferentes. Creo que también han pasado muchos años. O sea, la obra se la estrenó la Comedia Nacional en el 62. Sí, claro, en la Sala Verdi, donde se va a estrenar. Exactamente, por eso es un homenaje, también es un homenaje a China, Zorrilla, y creo que, bueno, hay varios homenajes todavía pendientes a China que tenemos, no solamente sino también el cierre de la temporada. En el próximo número de la revista Dossier va a salir uno de ellos. Pues bueno, claro, es una figura inmensa, ¿no? Es una figura inmensa digamos, que trascendió el teatro, ¿no? O sea, tuvo una gran carrera cinematográfica, especialmente en Argentina, pero también con algunas coproducciones en España, pero fundamentalmente fue una figura de la cultura, lo que se denomina un referente social, o sea, más allá de su especialidad, o sea, rompen los límites, ¿no? Claro. O sea, yo recuerdo, vivíamos muy cerca, China vivía en Buenos Aires, en la calle Uruguay,
y yo vivía en Santa Fe, Paraná, muy cerca, y siempre la veía con su perro y su ayudante, y era un personaje que iba caminando y generaba como colas, filas de gente que la saludaban, bueno, era un personaje entrañable dentro de la ciudad, queridísimo, y además de un conocimiento, ¿no? O sea, la gente realmente la apreciaba mucho. Aquí en Uruguay sucedía lo mismo, pero había una tradición cultural, o sea, la tarea de China como traductora, promotora como cultural, promotora cultural. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos del cine argentino de la transición democrática, Darse Cuenta, es una idea que China le cuenta a Jacobo Langsner y a Doria, y deciden hacer el argumento, y China hace uno de los personajes, pero la idea del argumento es una idea de China. Y este año vamos a cerrar la temporada lírica de Montevideo, en el Teatro Solís, con La Belle Hélène, que es una gran opereta de Offenbach, que es con canciones traducidas por China, del francés al español, y la traducción de todo el libreto de Taco Larreto, un trabajo que también es el centenario este año. Entonces vamos a hacer un homenaje a ambos. Taco, también gran amigo de China y gran compinche, ¿no? Sí. Sí, y una figura de la cultura hispanoamericana bueno, importantísima. la novela Volaverunt salió en la lista de las 100 mejores novelas de lengua hispana del siglo XX. Y ganó uno de los primeros premios Planeta. Yo creo que no fue el primero, pero creo que fue el segundo o el tercero. Película que la llevó al cine Vigas Luna, en una superproducción que se estrenó a principios de este siglo, de 20 años, con Victoria Abril y Aitana Sánchez Gijón, es una gran producción. Taco, realmente un hombre además de teatro, un hombre de la cultura. Un hombre renacentista. Sí, exactamente. José Miguel, sabes que se nos fue el programa, yo seguiría hablando horas contigo como siempre, bueno, pero no faltará oportunidad, nos veremos en la sala. Nos veremos en la sala seguramente. Hasta pronto, gracias, José Miguel. muchas gracias. Hoy nos resistimos a la nada con José Miguel en una India. Vayan al teatro.